Las puertas automáticas del abarrotado supermercado se abrieron con su habitual silbido, dejando entrar el olor a desinfectante y plátanos maduros. Ethan Rivers entró, su figura alta moviéndose con una calma segura. Vestía un traje gris carbón perfectamente ajustado, más propio de una sala de juntas que de una compra rutinaria. En realidad, era ambas cosas, un ejecutivo y un padre. A su lado, agarrando con fuerza su mano, caminaba Sophie, de 5 años, menuda, con el cabello recogido en 2 trenzas perfectas. Sostenía contra su pecho un zorro de peluche muy gastado. Sus grandes ojos grises recorrían los pasillos llenos de gente con evidente incomodidad. Ethan se inclinó para susurrarle. «Será rápido, ¿de acuerdo?» Sophie no respondió. Rara vez lo hacía en lugares nuevos. Sus hombros estaban tensos, sus pasos cortos y cautelosos. El ruido del lugar era abrumador. Carros chirriando, cajas pitando, el altavoz crepitando, música estridente desde los parlantes. Una cacofonía insoportable incluso para un adulto. Para Sophie, era un campo minado. Apenas habían llegado a la sección de frutas cuando empezó. Su respiración se aceleró. Tiró de la mano de su padre, apretando con fuerza el peluche. Miró hacia las luces del techo, los labios entreabiertos en silencio angustiado. Sus pies retrocedieron, 1, 2 pasos. Empezó a temblar. Ethan se agachó frente a ella, tratando de bloquear el ruido con su propio cuerpo. «Sophie», dijo con suavidad, «mírame, estás a salvo. Respira conmigo, cariño». Pero ella no lo oía. No de la forma que importaba. Sus ojos, vidriosos de pánico. Su respiración, en jadeos cortos. Sus dedos se movían en el aire, su manera de resistir. Luego se quedó inmóvil. Un gemido bajo escapó de su boca. El inicio del colapso que Ethan tanto había intentado evitar. Entonces, una voz interrumpió el caos. No fuerte, no autoritaria. Suave, constante. «Hola». Una joven con chaleco verde del supermercado se acercó despacio. El cabello rubio miel recogido en un moño ordenado. La placa en su pecho decía Hailey. Se arrodilló sin invadir el espacio de Sophie, hablando con tono tranquilo, medido. «Está bien, estás a salvo», dijo, poniendo una mano sobre su pecho y extendiéndola luego hacia afuera. Un gesto simple. Con movimientos lentos y un ritmo sereno, comenzó a guiarla en un ejercicio de respiración. Manos arriba, entra el aire, manos abajo, sale. Sophie la observó. Sus temblores disminuyeron. Sus labios comenzaron a imitar el ritmo. Dentro, fuera. Hailey siguió, sin apartar la mirada, sin elevar la voz. Tras unos segundos, los dedos de Sophie se quedaron quietos, su mirada fija en las manos de la mujer, y, tan suave que pudo parecer un suspiro, Sophie murmuró. «¿Segura?» Hailey sonrió. «Sí, segura». Sophie extendió la mano y tocó la de Hailey. Ethan se quedó inmóvil, atónito. Su hija nunca había hecho eso con un extraño. Pero el momento se rompió. Un hombre de cabello canoso y rostro rojo apareció, portapapeles en mano. El gerente. «Hailey, ¿qué haces? Ese no es tu trabajo. Dejaste tu puesto». Hailey, aún sosteniendo suavemente la mano de Sophie, respondió tranquila. Ella necesitaba ayuda. «Tú necesitabas hacer tu trabajo. No me importa la excusa. Estás despedida. Devuélveme tu credencial». El pasillo entero quedó en silencio. Ethan se incorporó, el rostro inescrutable. Hailey bajó la mirada, se quitó la placa con manos temblorosas y la entregó sin decir palabra. Fue entonces cuando Ethan dio un paso adelante. Sacó una tarjeta de su billetera, se la tendió y dijo, con una voz que llenó todo el pasillo: «Ya no trabajas para ellos». Miró a Sophie, aún aferrada a la mano de Hailey, y volvió a mirarla a ella. «Ahora trabajas para mí». Hubo un murmullo de asombro. Hailey parpadeó, incapaz de reaccionar. Sophie, ajena al alboroto, apoyó la cabeza en el brazo de Hailey. Y por primera vez en mucho tiempo, Ethan Rivers comprendió que acababa de presenciar algo que el dinero no podía comprar. Alguien que escuchaba a su hija, incluso cuando ella no decía nada. Hailey Monroe no esperaba volver a saber de él. Después de aquel caos en el supermercado, después de aquella voz firme que había silenciado a todos, pensó que había sido un impulso, un padre agradecido, un hombre rico reaccionando en un momento emocional. Sí, había perdido su trabajo, pero la gente dice muchas cosas bajo presión. Por eso, cuando su teléfono sonó a la mañana siguiente
y leyó el nombre, Ethan Rivers, se quedó paralizada. Respondió con cautela. Lo decía en serio. Fue lo primero que oyó. «Te ofrezco un trabajo». «¿Un trabajo?», repitió incrédula. «Un puesto como acompañante personal de Sophie. Alguien en quien pueda confiar. Alguien que la ayude a conectar». Hailey sintió el corazón acelerarse. «No estoy certificada», dijo rápido. «He tomado algunos cursos. He sido voluntaria, pero no soy terapeuta». «Lo sé», respondió él. «Pero lo que tú tienes no se enseña en ningún programa. Tú escuchaste con el corazón, y ella te escuchó de vuelta». Esa misma tarde, Hailey estaba frente a un gran portón negro. Dudó un momento antes de presionar el timbre. La casa era moderna pero cálida, con enredaderas trepando por los muros y una luz dorada bañando la fachada. Un hogar que pertenecía a un hombre que había vivido mucho tiempo en silencio, hasta que una pequeña niña lo cambió todo. La ama de llaves la recibió con amabilidad. Ethan la esperaba cerca de la escalera, con un suéter azul marino en lugar del traje habitual. Menos CEO, más padre. Asintió en saludo, aunque su mirada se desvió hacia el pasillo. «Está en su sala de arte», dijo. «Dibuja cuando se siente insegura». Hailey lo siguió en silencio, hasta llegar a una habitación luminosa al final del corredor. Sophie estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, de espaldas, concentrada en su dibujo. A su lado descansaba su inseparable zorro de peluche. Hailey no dijo nada. Se sentó con suavidad sobre la alfombra, a varios pasos de distancia, y sacó un lápiz de su bolso. Encontró una hoja en blanco en la mesa cercana y empezó a dibujar. No miraba directamente a la niña. Trazó un sol, un árbol, una pequeña figura con coletas y un zorro. Sophie no reaccionó. Hailey continuó. Añadió una niña con camiseta verde y zapatos con brillo. Después volvió a dibujar el mismo zorro, 2 veces. Luego, lentamente, deslizó la hoja por el suelo hacia ella. Sophie se detuvo. Poco a poco, giró la cabeza. Por primera vez, miró a Hailey. No a través de ella. No más allá de ella. A ella. No había miedo. No había sobresalto. Solo una curiosidad tranquila. Hailey sonrió. «Hola», susurró. Sophie no dijo nada, pero tampoco apartó la mirada. Las dos permanecieron en aquella habitación iluminada por el sol. Hailey dibujando corazones, Sophie trazando círculos, hablando en un silencio compartido. Cuando llegó la hora de irse, Hailey recogió sus cosas, agradeció a Ethan con suavidad y se dirigió hacia la puerta. Entonces sintió un tirón en la manga. Se volvió. Sophie estaba allí, abrazando su zorro, los ojos grandes y atentos. Una de sus manos estaba manchada de marcador morado. Miró a su padre, le tiró del brazo y se inclinó hacia él. «She's like Pink», susurró apenas audible. Ethan se congeló. Se arrodilló a su altura, incrédulo. «¿Dijiste Pink?» Sophie asintió. Pink. El color que antes odiaba. Demasiado fuerte, demasiado ruidoso. Nunca lo usaba, nunca lo mencionaba, a menos que quisiera alejar algo. Y ahora, Pink era una palabra de consuelo. Ethan miró a Hailey. Por primera vez, no había distancia en su mirada. Ni cálculo. Solo asombro y gratitud. No dijo nada. Solo asintió. Y comprendió. Hailey no era solo la amable empleada del supermercado que había calmado a su hija una vez. Era alguien que Sophie había elegido, sin presión, sin miedo. Y para Ethan eso significaba más que cualquier título. Había entrado en un mundo al que pocos se atrevían, no porque tuviera que hacerlo, sino porque sabía cómo hacerlo. Con paciencia, con silencio, con Pink. Desde esa primera conexión tranquila, todo empezó a cambiar. Hailey comenzó a visitar a Sophie 3 veces por semana. Los lugares eran siempre cuidadosamente elegidos. Un banco bajo los árboles del parque, una mesa en la esquina de la sección infantil de la biblioteca, una habitación soleada en casa, llena de cojines y un caballete de arte. Sin rutinas estrictas, sin presión, solo presencia. Cada vez, Hailey traía algo pequeño, un nuevo set de marcadores, muestras de colores para el juego de emociones, cartas con caritas dibujadas, alegre, nerviosa, tranquila, tormentosa. Se sentaba a su lado o a unos pasos, dejando que Sophie marcara el ritmo. Algunos días la niña se mantenía distante, otros se deslizaba poco a poco más cerca. Cuando Sophie se sentía abrumada,
Hailey usaba las cartas de colores: azul para calma, rojo para sobreestimulación, amarillo para emoción. Luego levantaba la suya, compartiendo cómo se sentía también. Era su lenguaje privado. Sophie, que antes temía incluso los gestos, empezó a señalar, luego a asentir, y después a presionar sus dedos sobre los colores, o a dibujar emociones con crayones, una sonrisa torcida, un remolino confuso. Cuando se sentía valiente, hacía formas en el aire, un corazón chueco, dos dedos juntos, una espiral por confundida. Ethan observaba desde lejos. Nunca interrumpía. Siempre cerca, con el portátil abierto, fingiendo trabajar, pero con los ojos fijos en ellas. Su hija estaba floreciendo, con cuidado, con tiempo. No había visto tanta luz en ella desde que Lena murió. Quizás nunca. ¿Y Hailey? Hailey era quien sostenía la linterna. Una tarde de martes, Hailey llegó con unos cuentos bajo el brazo y la bufanda que Sofía había olvidado en la biblioteca. Al entrar a la casa, se detuvo. Algo era distinto. La sala de arte de Sophie, antes blanca y vacía, se había transformado. Las paredes estaban pintadas en tonos suaves: verde salvia, azul cielo, lavanda. Los mismos colores de las cartas emocionales de Hailey. En las repisas flotantes había dibujos enmarcados de Sophie, figuras de palitos tomados de la mano, garabatos en tonos pastel, manchas audaces tituladas Safe o Stormy. Una alfombra nueva cubría el suelo, de textura suave, elegida con cuidado para comodidad sensorial. Pero lo que más la conmovió fue la pequeña caja de madera sobre la mesa del centro, tallada a mano, su nombre grabado en letras delicadas: Miss Hailey's Tools. La abrió con cuidado. Dentro había un cuaderno de cuero con páginas organizadas por semana, pinceles nuevos, una pelota sensorial, unos auriculares infantiles para cancelación de ruido y 3 libros avanzados sobre desarrollo emocional en niños con autismo. Los mismos títulos que Hailey había mencionado de pasada a Ethan. No creía que él hubiera recordado, pero claramente había estado escuchando todo. Se oyó un paso tras ella. Ethan estaba apoyado en el marco de la puerta, observando en silencio. Hailey parpadeó, emocionada. «No tenías que hacerlo», dijo. «Lo sé», respondió él, «pero quería hacerlo». Ella sostuvo la caja como si fuera algo frágil. Luego la dejó con cuidado y se acercó a la pared, donde colgaba uno de los dibujos nuevos de Sophie. 3 figuras. Una alta, con gafas, una pequeña, con un zorro, y otra con cabello largo y amarillo. Sophie asomó por el pasillo, vio a Hailey y corrió hacia ella. Tomó su mano y, con dulzura, levantó el brazo de la joven y lo colocó sobre su propio hombro. Su forma de abrazar. Ethan se quedó en la puerta, el corazón lleno. No de dolor, de esperanza. Por primera vez en años, su casa ya no estaba llena de silencio. Estaba llena de comprensión. Era una noche tranquila, la clase de quietud que solo existe cuando un niño duerme. Y no quedan más platos por lavar, no más correos electrónicos por enviar, no más preguntas por responder. Ethan se sentó en el sofá, una taza de té humeante en la mano. Hailey se sentó frente a él, las piernas dobladas debajo de sí, bebiendo de la suya. Las luces estaban atenuadas, la casa envuelta en una especie de quietud que hacía más fáciles las verdades. No había planeado hablar de Lena, pero el silencio abrió espacio para ello. «Murió el día que Sophie nació», dijo Ethan en voz baja. Hailey levantó la vista. Su expresión se suavizó al instante. «Hubo complicaciones», continuó él. «Todo pasó tan rápido. Un minuto le estaba tomando la mano, al siguiente tenía un certificado de defunción y un bebé que no dejaba de llorar». Hailey no interrumpió. No ofreció simpatía. Simplemente escuchó, realmente escuchó, como siempre lo hacía. «Intenté todo», continuó Ethan. «Los mejores terapeutas, los programas más prestigiosos. Gasté una fortuna en expertos que ni siquiera lograron que Sophie los mirara a los ojos. Su voz se tensó. Solo dibujaba. Era la única forma en que hablaba. Miró su té, como si pudiera encontrar respuestas en el vapor. Me culpé a mí mismo. Me enterré en el trabajo. Construí una empresa desde el dolor. Me dije que si lograba lo suficiente, si ganaba lo suficiente, si arreglaba lo suficiente, significaría que aún era un buen padre». Hubo un largo silencio entre ellos, lleno del peso de todo lo que él había cargado solo. Entonces Hailey dejó su taza, cruzó las manos sobre su regazo y dijo en voz baja:
Mi hermano pequeño tiene TDAH. Ethan levantó la mirada. Es brillante, creativo, divertido, pero de niño era muy difícil. Sonrió débilmente. Cuando nuestros padres se separaron, me convertí en la única constante que tenía. Iba al colegio con él, volvía a casa para cocinarle, hacía la tarea con él mientras trabajaba en 2 empleos a medio tiempo. Exhaló. Hubo días en que quería derrumbarme, pero no podía. Tenía que ser la estable, la fuerte, porque nadie más lo iba a ser. Los ojos de Ethan se suavizaron. Hailey bajó la mirada, luego volvió a levantarla, su voz más baja. Ahora entiendo lo que significa verse obligado a crecer demasiado rápido, a sentir que tienes que ser perfecto, cuando en realidad solo quieres que alguien te diga, está bien, puedes romperte. Las palabras se quedaron entre ellos, suaves, no dichas. Después de eso, llegó la noche. Eran alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el silencio se rompió con un grito agudo y desesperado. Sophie. Hailey, que se había ofrecido a quedarse a dormir mientras Ethan trabajaba, corrió por el pasillo. Encontró a Sophie acurrucada en su cama, abrazando su conejito, las lágrimas corriéndole por las mejillas. «Shh», susurró Hailey sentándose a su lado. No hizo preguntas, no trató de razonar. Simplemente rodeó a la niña con sus brazos y empezó a tararear. Suave, bajo, constante, una nana sin palabras, solo melodía y calor. Los sollozos de Sophie disminuyeron, su respiración se calmó. Ethan, atraído por el ruido, se detuvo fuera de la habitación. Se quedó en el pasillo, observando por la rendija de la puerta. Vio a su hija envuelta en seguridad. Vio a Hailey meciéndola suavemente, los ojos cerrados, cantando algo más antiguo que el lenguaje. Su respiración se cortó. Los ojos se le llenaron de lágrimas, unas que no se había permitido en años. Hailey levantó la vista y lo vio allí, inmóvil, recortado por la luz del pasillo, los hombros caídos, como si llevara un mundo encima. Sin decir palabra, extendió la mano y la apoyó suavemente sobre su brazo. Fue el gesto más pequeño, pero también el primero en que alguien se adentró en su dolor y lo tocó sin apartarse. Ethan no se alejó. Cerró los ojos. Y por primera vez desde que Lena murió, dejó que alguien estuviera allí cuando él no podía ser fuerte. Fue idea de Hailey. Hay un taller de arte terapéutico este fin de semana, dijo, entregándole a Ethan un folleto sobre la encimera de la cocina. Es para niños del espectro. Podría ayudar a Sophie a expresarse, a estar con otros. Ethan miró el papel, luego a Sophie, que estaba sentada en la mesa del comedor, la cabeza inclinada sobre su cuaderno de dibujo. Asintió. Probémoslo. El taller se celebró en un centro de arte acogedor, lleno de luz natural. Las mesas estaban dispuestas con pinturas, crayones y plastilina. Los voluntarios se movían con suavidad, hablando en voz baja, sin forzar la interacción. Al principio, Sophie se aferró al costado de Hailey, abrazando con fuerza a su conejito. «Está bien», susurró Hailey, agachándose junto a ella. «Podemos solo sentarnos y mirar». Se sentaron en una mesa en la esquina. Hailey tomó un pincel, lo sumergió en pintura rosa pálido y empezó a trazar espirales lentas en el papel. No dijo nada, solo pintó. Sophie la miró de reojo, luego tomó un crayón. Al final de la sesión, Sophie había dibujado algo nuevo. 3 figuras tomadas de la mano. Un hombre alto, una mujer de cabello amarillo y una niña con vestido rosa. Todos sonreían. Era la primera vez que Sophie se dibujaba a sí misma de rosa. Y la primera vez que se dibujaban los 3 juntos. Cuando le mostró el dibujo a Hailey, sus pequeñas manos estaban firmes. Tocó cada figura con suavidad, una por una, su manera de decir, tú, yo, nosotros. Hailey solo asintió, su sonrisa temblando levemente. No confiaba en su voz para hablar. Esa noche, Ethan y Hailey estaban en la terraza del ático, las luces de la ciudad extendiéndose debajo. Dentro, Sophie dormía, el dibujo guardado bajo su almohada, apoyados en la barandilla, en silencio. «No solo ayudaste a Sophie», dijo Ethan. «Me ayudaste a darme cuenta de que el silencio no siempre está vacío. A veces, sana». Hailey se giró, sorprendida por la crudeza en su voz. Ella necesitaba que alguien la encontrara donde estaba, continuó Ethan, no que la arrastraran a un mundo para el que no estaba lista. Tú hiciste eso, y nunca pediste nada a cambio.
Hailey sonrió levemente, apartándose un mechón suelto detrás de la oreja. Ella me dio más de lo que yo le di, dijo. El silencio volvió a asentarse, esta vez tranquilo. 2 noches después, Ethan le pidió a Hailey que saliera allí a conducir con él. No explicó a dónde iban. Llegaron a un cementerio silencioso, justo cuando el sol se hundía en el horizonte. Caminaron despacio hasta que él se detuvo frente a una lápida modesta. Lena Rivers, amada esposa y madre. Ethan se arrodilló, sacando un pequeño marco de una bolsa de lona. Dentro estaba el dibujo de Sophie, laminado y preservado. Lo colocó al pie de la lápida, ajustándolo con cuidado. «Vengo aquí cada mes», dijo en voz baja, «a hablar con ella, a contarle sobre Sophie. Nunca había traído a nadie más». Hailey permaneció en silencio a su lado, sin saber qué decir. «Creo», continuó él, sin dejar de mirar el dibujo, «que si estuviera aquí, estaría agradecida de que tú lo estés». La garganta de Hailey se apretó. «Era amable», dijo Ethan al incorporarse. De voz suave, pero feroz cuando se trataba de las personas que amaba. Se volvió hacia Hailey, la voz más baja. «Ella te habría visto como yo te veo». Las palabras no fueron románticas ni forzadas, solo honestas. Hailey no apartó la mirada. En su lugar, sacó de su bolso un pequeño colgante, 3 aros de cuerda y cuentas entrelazados. «Sophie y yo hicimos esto la semana pasada», dijo, colocándolo con suavidad junto al marco. Dijo que era para alguien que mira desde el cielo. Ethan cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, no dijo nada. No hacía falta. Hailey ya lo había entendido. Era una tranquila tarde de domingo. Ethan, Hailey y Sophie estaban sentados en un banco del parque, cada uno con un cono de helado en la mano. Sophie estaba inusualmente relajada, balanceando las piernas mientras lamía su bola de fresa, su nuevo sabor favorito desde que Hailey se lo presentó. Reían, uno de esos momentos raros y suaves en los que todo parece estar bien, hasta que una voz rompió la calma. «Ethan». Él se giró bruscamente, reconociendo la voz antes de verla. Amanda Rivers. Estaba a pocos metros, su abrigo impecable, su expresión indescifrable. La última vez que la había visto fue en una habitación de hospital, 5 años atrás, cuando gritó entre lágrimas y dolor que sus decisiones habían matado a su hija. «Mamá». El helado de Sophie cayó de su mano. Miró a Ethan, confundida por la tensión repentina que llenó el aire. Ethan se levantó lentamente, colocándose frente a ella como un escudo, sin decir aún palabra. La mirada de Amanda pasó por encima de él, directamente hacia Sophie, y luego hacia Hailey. Sus labios se apretaron en una fina línea. «Escuché que estabas aquí», dijo a Ethan. «Me ha llevado tiempo encontrarte». La voz de Ethan fue calma, cuidadosa. «¿Por qué ahora?». Amanda exhaló. «Porque es mi nieta y quiero conocerla. Ya es hora». Antes de que Ethan pudiera responder, Amanda miró a Hailey, los ojos entrecerrados. «¿Y quién es esta?». Hailey se irguió, ofreciendo una sonrisa educada pero contenida. «Hailey, ayudo a cuidar de Sophie». El tono de Amanda se afiló, cada palabra cortando el aire. ¿Ayudar? ¿Qué clase de ayuda puede ofrecer una chica de supermercado a una niña como ella? Hailey se quedó helada. Sophie se tensó a su lado, apretando más fuerte su mano. La mandíbula de Ethan se endureció. «Basta». Amanda lo ignoró, su voz subiendo apenas lo suficiente para que Sophie oyera cada palabra. «Ella necesita una verdadera madre, no una cajera de supermercado que estudia para ser maestra». Sophie gimió, tirando de su vestido. Su respiración se volvió rápida y superficial. Hailey se agachó de inmediato, tomando el rostro de la niña entre sus manos. «Está bien, cariño. Estás a salvo. Estamos aquí». Pero Sophie ya se estaba desbordando, balanceándose, murmurando, atrapada en una tormenta que no sabía nombrar. Hailey la guió con suavidad hacia el césped y se sentó junto a ella, tarareando bajo, sus manos moviéndose en signos suaves y familiares. Amanda observó, un destello de algo indescifrable cruzando su rostro. Esa noche, cuando Sophie se hubo calmado y dormido, Ethan y Hailey se sentaron en la cocina, el silencio pesado entre ellos. «Quiere pasar tiempo con Sophie», dijo finalmente Ethan. Hailey asintió, aunque sus ojos estaban nublados. «Es su abuela, no puedes borrar eso».
Ethan parecía atormentado. Pero Sophie apenas la conoce. Y después de hoy... Aún así, merece la oportunidad de conocer a su familia, dijo Hailey en voz baja. Él suspiró, apoyando los codos sobre la mesa. No sé cuál es la decisión correcta. No quiero que Sophie se sienta abandonada por nadie. Pero tampoco puedo permitir que alguien la haga sentir insegura. Ni siquiera Amanda. Hailey extendió la mano, cubriendo la suya con delicadeza. Entonces tomarás la decisión que mantenga entero su corazón. Unos días después, Ethan tomó su decisión. Llamó a Hailey al jardín detrás de la casa, donde Sophie jugaba tranquilamente con pintura de dedos. He decidido dejar que Amanda pase tiempo con Sophie, dijo. Hailey asintió despacio. Por supuesto. Creo que deberían tener unas semanas a solas, añadió, su voz más baja ahora. La respiración de Hailey se detuvo un instante, pero no discutió. Lo entiendo, dijo, y luego con dulzura añadió. Si eso es lo mejor para ella, daré un paso atrás. Pero no me iré, Ethan. Siempre estaré cerca, solo que no del modo en que ella me necesita ahora. Sus palabras no dolieron, se le quedaron grabadas como una promesa. Porque no había resentimiento, solo amor. Cuando se dio la vuelta para irse, Sophie levantó la vista y le hizo una seña. Tú vuelves. Hailey se inclinó, le quitó un poco de pintura de la nariz y respondió con una pequeña sonrisa, firmando. Siempre. Los días se sintieron más silenciosos sin Hailey. Sophie ya no corría al jardín por las mañanas. Sus crayones quedaron guardados. El caballete en la esquina, antes lleno de color, ahora estaba en blanco. Amanda lo intentó todo. Libros, rompecabezas, incluso galletas con la antigua receta de Lena. Pero Sophie seguía distante, sin contacto visual, sin palabras, sin sonrisas. Cada noche, Amanda la encontraba acurrucada en la cama, abrazando la cinta rosa para el cabello que Hailey había bordado con una pequeña S. Las primeras noches, Amanda intentó quitársela, pensando que era una muleta. Pero el modo en que Sophie dejó escapar un grito mudo, lleno de pánico, la detuvo en seco. Una noche, Amanda se sentó en la mesa de la cocina, mirando un plato intacto de macarrones con queso. Al otro lado de la habitación, Sophie estaba sentada en el suelo, balanceándose suavemente de un lado a otro. Amanda juntó las manos y susurró. Ni siquiera me ve. Hailey había vuelto a la rutina. Trabajaba medio tiempo en un centro de aprendizaje, retomó los cursos nocturnos y trataba, sin mucho éxito, de no pensar en Sophie cada día, pero fracasaba. Cada vez que veía a una niña con zapatos que se encendían, pensaba en Sophie. Cada vez que veía un crayón rosa, le dolía el pecho. Así que escribió una carta. No para Sophie, no para Ethan, sino para ponerle nombre a lo que no podía soltar. La dobló y la entregó a la asistente de Ethan. Esa noche, Ethan la leyó. No sabía lo que era el amor hasta que una niña me tomó la mano sin decir una palabra y supe que ya era suya. Se quedó quieto durante mucho rato, mirando las luces de la ciudad tras la ventana, con el corazón lleno de algo que no podía nombrar. Nostalgia, tal vez esperanza. A la mañana siguiente, antes del amanecer, llamaron a su puerta. Amanda estaba allí, con el abrigo puesto y los ojos cansados. A su lado, Sophie, en silencio, medio dormida, la cabeza apoyada en la cadera de su abuela. No ha sonreído en días, dijo Amanda. No habla, ni siquiera con los ojos. Ethan cayó de rodillas y abrazó a Sophie. Ella no se resistió, no se movió, solo apoyó la cabeza en su hombro, como una hoja aferrada al cristal. Pensé que la sangre sería suficiente, susurró Amanda. Pero no necesita mi apellido, necesita seguridad. Y solo la encontró en un lugar. Detrás de ellos, la verja se abrió. Era Hailey. Ethan la había llamado la noche anterior, pidiéndole que viniera, sin explicación, solo un por favor. Amanda se volvió y la vio. Hailey, con el cabello recogido, el rostro incierto. Se quedó congelada al borde del porche. Te echó de menos, dijo Amanda con suavidad. Sophie se movió, abrió los ojos, miró a través del porche y parpadeó. Luego, en silencio, se deslizó de los brazos de Ethan, caminó hacia Hailey y apoyó la frente en su rodilla. Hailey se arrodilló despacio. Sophie levantó las manos, los dedos temblorosos, y señaló. Segura. Los ojos de Hailey se llenaron. Respondió con señas. Siempre.
Amanda bajó los escalones del porche, secándose las lágrimas. Su voz tembló al decir: «Lo siento por todo. Y gracias por amarla como necesita ser amada». Ethan se colocó al lado de Hailey, una mano firme en su espalda. Nadie dijo más. No hacía falta. Esa mañana, el sol se alzó suavemente sobre la casa. Sophie se sentó entre las dos personas que mejor la entendían, acurrucada en el silencio que compartían, y por primera vez en semanas, tomó un crayón. Rosa. La lluvia era suave esa tarde, apenas una neblina. El cielo vestía un gris tranquilo y las aceras brillaban como recuerdos. Ethan aparcó frente a la misma heladería donde todo se había desmoronado meses atrás. La campanilla sonó cuando entraron. Hailey, Ethan y Sophie, de la mano. Sophie, ahora un poco más alta, un poco más expresiva, llevaba su chaqueta vaquera favorita y zapatillas con parches de estrellas. Corrió directo al asiento junto a la ventana. Recordaba aquel lugar, donde una vez se sentó en silencio mientras sostenía la mano de Hailey. Hailey llevaba un pequeño cuaderno de cuero, gastado en los bordes. Esperó a que Sophie eligiera su helado de fresa antes de deslizarse en la cabina junto a ella. Ethan se sentó enfrente, los ojos llenos de algo entre gratitud y asombro. «¿Qué es eso?», preguntó Sophie, señalando el libro. Hailey lo abrió, página por página, revelando dibujos. Cada uno, un momento congelado en el tiempo. Líneas de crayón de manos que se tocan, círculos que representan personas, árboles con hojas enormes. Algunos eran caóticos, otros suaves, llenos de colores tenues y espacios tranquilos. «Son tus dibujos», dijo Hailey, sonriendo. «Todos los que guardé desde el principio». Los dedos de Sophie se detuvieron en una imagen. 3 figuras, brazos de palitos entrelazados, bajo un sol rosa. Trazó cada forma con los dedos, los ojos muy abiertos. Luego miró a Hailey, después a Ethan, y levantó las manos. «Esto es familia, ¿verdad?». La respiración de Hailey se detuvo. Asintió, abrazando a Sophie. «Sí», susurró. «Esto es familia». El momento se extendió, cálido y silencioso. Ethan carraspeó y sacó de su abrigo una pequeña caja azul marino. Hailey parpadeó. «Ethan». Él no dijo nada. Abrió la caja. Dentro había un delicado collar de plata. Del colgante colgaban 3 dedos entrelazados, curvados en la forma exacta del signo de siempre, un símbolo que Hailey le había enseñado a Sophie en sus primeras semanas juntas. Ethan la miró y levantó las manos, firmando. «¿Serás nuestro siempre?». Hailey se cubrió la boca, las lágrimas asomando. Luego tomó sus manos y respondió con señas. «Ya lo soy». Sonrió entre lágrimas. Sophie aplaudió, entendiendo perfectamente a su manera, su risa sonando como campanas bajo la lluvia suave. Un año después, el letrero sobre el pequeño edificio de ladrillo decía: «Always home», siempre hogar. Dentro, la luz del sol entraba a raudales por amplias ventanas. Las paredes estaban pintadas en tonos suaves de azul y verde. Los estantes rebosaban de juguetes sensoriales, libros ilustrados y herramientas táctiles. En el mostrador, una placa pintada a mano decía: «El amor no es lo que dices, es lo que muestras». Hailey caminaba por el pasillo, hasta arrodillarse junto a un niño nuevo, sentado nervioso junto a la puerta. Con una sonrisa tranquila, hizo la seña de «Hola, segura». Y justo a su lado, llevando con orgullo su propia pequeña placa con nombre, estaba Sophie Rivers, asistente ayudante. Sophie se volvió hacia el nuevo niño e imitó las señas de Hailey, despacio y con claridad. El niño sonrió. Ethan estaba sentado al fondo del salón, los brazos cruzados, los ojos brillando. Hoy no llevaba corbata, solo un suéter gris suave y una expresión de paz que no había conocido en años. Hailey atrapó su mirada. Él le dio un leve asentimiento, de esos que significan gracias, te amo, y lo logramos todo a la vez. Ella le devolvió la sonrisa, porque en un mundo que hablaba demasiado rápido y escuchaba muy poco, ellos habían encontrado su propio ritmo, no en grandes declaraciones, sino en señales silenciosas, en manos suaves, y en elegirse mutuamente cada día. Gracias por acompañarnos en este conmovedor viaje de amor silencioso, de segundas oportunidades y de la familia que elegimos. Si esta historia tocó algo en ti, ya sea la fortaleza de Sophie, la compasión de Hailey o la sanación silenciosa de Ethan, no olvides hacérnoslo saber.
Toca el hashtag Hype para mostrar tu cariño y suscríbete a Historias con Alma para más relatos que hablen no solo a tus oídos, sino a tu corazón. Porque a veces, las historias más poderosas son las que se susurran sin una sola palabra. Nos vemos en el próximo capítulo.